era para que pudieras saber qué darle al otro. La capacidad de sentir, el ser humano, esto es importante, el ser humano es capaz de sentir el deseo. El tipo terminó de comer, ya no tiene hambre, y ve que en una mesa de al lado están comiendo algo. Buenos días, profe. O el porro, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y a él otra vez le da hambre. Bien, bien, sí. Ok, un proyecto de peces de ornato, hablando en la semántica propia de nuestro curso, pues se aparta bastante, ¿no? de lo que se refiere a la producción de alimentos de origen animal. Sin embargo, por ser animales, pues bueno, tienen interés en veterinaria y a lo mejor pues tienen otras aplicaciones, ¿no? Que es lo que habría que definir. Y bueno, tenemos en principio una tarea que sería identificar cuál es el problema que resuelves con tu proyecto, qué es lo que realmente pretendes hacer. Te escucho. ¿Qué pretendo resolver con mi proyecto? Pues en sí no tiene como alguna función beneficiaria más que un simple concepto de venta. O sea, el hecho de producirlos yo sería nada más el concepto de que yo voy a estar teniendo como las ganancias, pero ahí sí no sé qué enfoque le pueda dar como en beneficio a... Okay. Bueno, en principio sería un beneficio comercial. O sea, tú entregas un producto y a ti te dan un recurso económico. ¿Estamos? Ok. Ok, pero ¿por qué el cliente, o cuál sería la razón por la que el cliente iría a buscar tu producto? Pues estaba como pensando que mi criadero fuera como un poquito más amplia su distribución, o sea, que no solamente fueran como clientes individuales que tengan como interés de comprarlos porque quieren agrandar a lo mejor su acuario en casa o les interesan las especies que voy a manejar, sino que también yo se las pueda vender a lo mejor a otros acuarios que también los quieran como distribuir. Por lo general buscan acuarios que ya les tienen confianza para comprar peces para algún adorno en algún evento. Entonces, era como lo que pensaba, o sea, una distribución que no solo fuera hacia un cliente, sino que fuera también a otras distribuidoras de otros acuarios. Ok, vamos tomando nota. Entonces, tu proyecto tiene dos sentidos en cuanto a la incursión al mercado. Uno es medio mayoreo y el otro es al consumidor final, por decirlo de alguna manera, al cliente que va a disfrutar de su pecera, de su acuario, no lo sé. ¿Ok? Son dos sentidos. Y por el otro lado, vamos a tener otros acuarios que son los que te irían de alguna manera haciendo fuerte, supongo, en el tema de volumen. Un acuario te va a comprar una cantidad mucho más fuerte que lo que te puede comprar, no sé, inclusive un edificio ¿cómo se llama? De oficinas, un edificio de servicio o algún edificio institucional, algo así por el estilo, que decidiera hacer decoraciones con agua, ¿no? Esto, pues es un consumo y probablemente ahí se abriría otra alternativa, ¿no? No sé si la has visualizado. Podría también estar como relacionado. Para eso yo creo que sí tendría como a lo mejor que hacer como una pequeña investigación de a lo mejor qué lugares que hacen eventos constantemente
utilizan ese tipo de adornos, porque sí pensaba como manejar volantes o folletitos o algo, como para distribuir un poquito mi pequeña empresa o criadero, para si a alguien le interesaba a lo mejor comprar en mayoreo, o sea, que supieran qué especies yo manejaba y cómo me podían localizar. Ok, entonces decía, tomamos nota, tenemos dos probables canales de venta. Uno es medio mayoreo, que serían para surtir a los acuarios. Muy bien. Y la otra sería paisajistas, tal vez podríamos decirlo así, decoradores de interiores o inclusive jardines, ¿no? Un jardín japonés o algo así por el estilo, en donde estemos hablando de consumidor final. Bien, primera pregunta para resolver en el siguiente. Si nuestro mercado pudiera ser acuarios que venden pececitos al detalle a cualquier persona que se acerque a comprarles, ¿cuántos acuarios hay en la zona conurbada de Guadalajara que funcionen de esa manera? Es decir, que son intermediarios. Acuarios que funcionen como intermediario. Sí, que compran y venden al detalle, o sea, un local, no sé, en alguna plaza o un local en el barrio, no lo sé. ¿Hay algún Pues medio para poder investigar, identificar de qué tamaño es tu mercado? Es decir, cuántos acuarios funcionan de esa manera. no hay como un mecanismo en el cual yo pueda utilizarlo para investigar si hay más acuarios y si se manejan de esa manera. Pero por lo general la mayoría de los acuarios, o sea, tratan, hasta donde sé, la mayoría van y consiguen en San Juan de Dios. De hecho, en la veterinaria en la que yo trabajaba era donde iban a conseguir los peces que iban a vender. Muy rara vez iban hacia otros criaderos, iban simplemente a ese, pero pues a lo mejor dando como algún volantito pueden ver como más especies de distribución, porque por lo general venden peces que no son como muy exóticos o venden como los más genéricos, desde el beta más tradicional, el guppy más sencillito. Y pues las especies que estoy manejando, que voy a como manejar en el proyecto, sí son un poco convencionales. Hay muy pocos acuarios que lo manejan las especies y por lo general tienden a ser como acuarios relativamente medianos a grandes, como el que está en Plaza Arboledas. Ese acuario sí maneja un poquito más de variedad de peces. Ok, Pero a lo mejor acuarios pequeñitos no se ven enfocados a eso. los tenemos definidos ya en la línea de distribución hacia el medio mayoreo. Tenemos identificado un competidor. Ese competidor, llámale mercado sobre ruedas, tianguis o alguna otra recurso que estén criando y les estén vendiendo. Serían dos formas de que lleguen los peces a esos mostradores, ¿no? Independientemente de las especies o del tipo de pez. Ahorita estamos buscando cuál es ahora sí que la cadena de valor que tienen estos peces, porque, por ejemplo, llamémosle los mercados populares, tianguis, ¿de dónde consiguen el pez? Lo deberán de conseguir en algún criadero, probablemente local. Tal vez algunos peces que son más especiales en cuanto a su imagen, etcétera, probablemente los estén importando de algún lugar. ¿Estamos? Uh-huh. Ok. Entonces, ahí ya caemos en una condicionante interesante, porque probablemente el tema de costo, precio de venta,
de estos distribuidores que están trayendo unos peces más especiales que probablemente vienen de importación, seguramente tienen algunas consecuencias, ¿no? Quiero imaginarme que circunstancialmente ahorita cualquier material biológico que traigas de Oriente o de algunos lugares tipo Mediterráneo, tal vez, pues va a estar complejo, ¿no? Por cuestiones de barreras no arancelarias, llámese barreras sanitarias. Va a estar Ujú. difícil. Pero aunque estuviera resuelto eso, estamos hablando de costos. En cuanto a costos, erogación de dinero, los permisos de importación, transporte, condiciones en que los van a traer, etcétera. Todo lo que es la logística para hacerlo llegar, digamos, de vía barco o vía avión, ¿cuál sería el transporte preferible? Vele tomando notas para que me vayas diciendo al rato en las conjeturas, ¿no? Eh, Ok. entonces, ahí ya tenemos que si nosotros vamos a trabajar con un producto que se vende, digamos, en un nivel más elitista, tal vez sean importados. Si logro yo producirlos de manera local, con la misma calidad de los extranjeros, seguramente voy a poder entrar al mercado con un mejor margen y un mejor precio de venta, ¿no? ¿Sí te lo imaginas? Sí. Sí. Pensé que ya te habías quedado dormida. No, es que casi como que no alcanza a agarrar bien el audio la computadora en ratitos. Ah, ok, ok. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación. Nuestro objetivo es peces de ornato. Ujú. Nuestras líneas de comercialización pueden ser a medios mayoristas, a vendedores al detalle y directamente a consumidor final. Llámale el hogar, el niño, paisajistas o decoradores de interiores. ¿Ok? Ujú. Ok, ¿qué es lo que piden ellos? Probablemente, no sé, algún grupo de arquitectos que se dedican al tema de decoración de interiores, van a buscar algunos peces más especiales, particularmente hablando de algún edificio corporativo, por decirlo así, ¿no? Ujú. ¿Te lo vas imaginando? Sí. ¿De dónde vamos a sacar esos peces que son tan especiales? Bueno, a lo mejor dices, voy a ir a alternativas, van a ir a los mercados populares, decíamos los tianguis. Ese puede ser un proveedor que sería un competidor tuyo. Y el otro sería otros probables criadores, que también habría que ver quiénes son y dónde están, cómo llegan con el pez hasta el cliente. ¿Ok? Tienes que definir esa parte para poder encontrar un concepto que llamamos el dolor del mercado. ¿Ok? ¿Cuál es el dolor del mercado? Bueno, nos referimos nosotros que el mercado es un espacio que no necesariamente en la actualidad es un espacio físico, puede ser un espacio virtual. Estamos hablando de que eh, es un espacio en donde confluyen oferentes y demandantes. Entonces, nuestro mercado es los peces de ornato, de, pues tendrías que ponerle un nombre ahí de alto valor, de imagen relevante, no lo sé, de alguna manera lo tendríamos que conceptualizar un poquito más adelante. Va, entonces yo voy a llegar a ese mercado y me voy a encontrar con otros oferentes además de mí, ¿estás de acuerdo? Ujú. Ok, aunque fuere virtual, aunque fuere espacio físico, como decimos el tianguis. Esos oferentes, ¿qué garantías le dan al cliente? Pues Ok, más que nada ahí es como su cuestión de costo. precios de venta. Ajá. Está. Ujú, ok, ok, muy bien. Y luego, a partir de ahí, pues bueno, ya estamos hablando, si nosotros le vamos a entrar al tema de competir por precio, ¿verdad? Ujú. Normalmente la competencia hacia el precio
es bastante desgastante y desangrante, ¿no? Porque pues tú llegas ofreciendo un producto de 100 pesos y el que ya está en el mercado, pues lo estaba vendiendo a 110, pero dices, no, pues ahora lo voy a vender a 85. Y entonces tú lo tendrás que vender más barato de 85, vas a decir, lo voy a vender a 83. Y él va a decir, pues ahora yo lo vendo a 79. Y ahí se la van llevando hasta que el margen de utilidad se queda muy pegado a tu costo de producción. ¿Sí me explico? Ujú, Ok, ese escenario lo vamos a llamar el océano rojo, ¿sale? ujú. Ok, ahí en ese océano rojo en donde todo el mundo está debatiendo por vender teóricamente más barato, hay algunas cosas que dejan de hacer para poder ajustar sus costos o sus utilidades, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo Sí, que deja de hacer ese competidor? Disminuye la calidad de su servicio, no sé, si antes daba, ahora ya no da crédito, si daba alguna serie de regalías o alguna cuestión que de alguna forma facilite el flujo del producto y el dinero, no sé, tarjeta de puntos o algo así por el estilo, en donde, pues bueno, algo demanda el comprador, dijimos oferentes y demandantes, ¿de acuerdo? Algo los ujú, demandantes están requiriendo de los oferentes y los oferentes no lo están entregando, ok. ¿ok? ¿Cuáles son sus estrategias de venta, sus políticas de venta, sus volúmenes de venta, sus precios, sus costos, etcétera? Algo están dejando de hacer. Y por lo tanto, el demandante se siente insatisfecho en algo. ¿Estás de acuerdo? Sí, Ok, eso es lo que llamamos el dolor del mercado. Y tú ok, tienes que llegar con el paliativo o el remedio para ese dolor. ok, ok. Sí, Bien. pues la ventaja de las especies o las razas que voy a estar manejando es que son como muy poco comunes en el mercado. Hay unas especies que sí son muy manejadas, pero las otras realmente no se ven muy constantemente, o sea, muy pocos lugares realmente los manejan. Y sí son especies que si las buscamos por alguna página en línea que los venda, sí son especies relativamente caras. Pero pues obviamente ya en base vaya creciendo la producción, pues el costo puede ir bajando, porque aunque a mí me hayan costado 900 pesos la parejita, si da como 300 crías, pues también no, o sea, esos 900 pesos los puedo recuperar conforme a las puestas. Además de que se reproducen constantemente y pues sí llegan a tener bastantes alevines en un solo ratito. Entonces Ok, ese costo se medio compensa y pues son especies que realmente a mí no me ha tocado ver aquí, pero a lo mejor eso podría ayudar, pues de que no tengo como a lo mejor alguna competencia en ese aspecto, pues o sea que no venden esa especie y a lo mejor no van a tener como algún comparativo de costo, como decir, ah, es que acá me lo venden en tanto y tú me lo estás vendiendo como más caro. ok, sí, aquí estamos observando un producto, Ujú, no un sistema. Si estamos observando un producto. Y ese producto es un producto diferenciado que de alguna manera te permite apartarte de la competencia por precios. ¿De acuerdo? sí, Ok. Y entonces, para llegar a ese producto, caemos en un proceso que viene siendo, ahora sí que la zootecnia de ese pez en particular. Cómo se ok. reproduce, cuánto es un pie de cría, no sé, una hembra, un macho o 10 hembras, un macho, no lo sé. Esto, cuánto es un pie de cría, cuántos pies de cría necesito yo para poder abordar el nivel de mercado que estamos platicando, ¿no? Entonces, Ujú, si yo entraría ahí, primero por el tema de
de los decoradores, paisajistas, o entraría primero por el tema de medio mayoreo. ¿Ok? Entonces, mi valor de inversión ahí va a radicar. Ok, seleccionamos ya las especies que vamos a trabajar y arrancamos ahora en imaginarnos el proceso, que sería la ingeniería del proyecto. La zootecnia, cómo debe de ser el agua, de qué dimensiones debo de tener, si debo de tener luz, si debo de tener áreas en donde van a opositar, si debe de tener qué tipo de alimento, etcétera, 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 de qué se enferman, con qué se curan, cuál es el índice de productividad que tengo por, vamos a decir, por metro cúbico. Ok. ¿Sí? Y ese metro cúbico que me demanda de energía, ¿cuánto voy a gastar? A ver, déjame ver si tengo algo aquí que te pueda servir. En un momento dado, aquí está. Ahí te voy. Muy bien. Vamos nosotros, digo, esto está traspolado para ambiente pecuario, pero estamos viendo un tema de mercadotecnia. Entonces, esto aplica perfectamente porque pues, animales a la venta son animales a la venta. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, entonces definimos Sí. un ambiente y definimos una calidad genética, una línea, algo diferenciado, ¿no? Esto es lo que vamos a trabajar. Ahí está nuestro producto. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a adecuar. Ya decimos que queremos cierto tipo de razas o de especies que me van a diferenciar del resto del mercado para caer en el tema de resolver el dolor del mercado. ¿Estamos? Ok. Ya de ahí tendremos luego entonces la definición de las especies con las que vamos a trabajar. Muy bien, caemos en este tema. Las fortalezas y las debilidades de tu propuesta de negocio. Las oportunidades, que normalmente son cosas externas del mercado, de movimientos sociales, políticos, económicos, etcétera. Las amenazas, que pueden ser igual, son cuestiones de orden externo, como por ejemplo podría ser algo de orden no arancelario. Y lo que tenemos que definir aquí y hacer una lista. ¿Qué es lo que tú consideras en tu plan de negocio como más fuerte, más relevante dentro de tu propuesta de inversión? ¿En qué te sientes más sólida, más fuerte? En cuestión de la inversión, ¿en qué me siento más sólida? ¿Ya tienes suficiente dinero para hacer las instalaciones, empezar a vender y llegar hasta el punto de tu balance de pérdidas y ganancias te empiece a dar el punto de equilibrio o inclusive utilidades? Capital de trabajo, pago de mano de obra, pago de honorarios, etcétera. ¿Tú en ese aspecto tienes suficiente capital? Mm, ¿O no tienes una idea todavía? Pues apenas, como estaba elaborando el documento en Excel con los posibles materiales que iba a necesitar para la primera inversión, Uh-huh. sí se ve que es un capital relativamente grande lo que tendría que empezar a invertir. Y digo, y como yo voy a ser la única que va a estar manejando el proyecto, porque como no es algo muy grande, realmente no necesito como más personal. Pero pues sí, independientemente de eso, sí es como una inversión bastante grande. Entonces, sí, ahorita no cuento con el capital, pero por eso estoy como empezando a hacer como la cotización Uh-huh. para ver cómo lo puedo ir desarrollando. Ok, eso es una característica interna que se define como una debilidad, porque no tienes el capital necesario. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Es una debilidad y hay que trabajar sobre eso. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues bueno, ya se llevará
más adelante. ¿Qué otra debilidad podríamos tener? Por ejemplo, infraestructura, espacio, equipo, bla, 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 todo ese tipo de cosas que podrían estar en un momento dado presentes, pero a lo mejor las vas a estar debiendo. Es cosas que actualmente no lo tienes, ¿de acuerdo? Sí. A lo mejor dices fortalezas. Bueno, yo sé producir peces de ornato, sé cómo se maneja una pecera. Entonces, una de tus fortalezas podría ser, que es un factor interno, algo así como que conocimientos técnicos, conocimiento de mercado, algo así por el estilo. Oportunidades, son, te decía, factores externos, que te dice, bueno, que ahorita probablemente en este momento, hoy por hoy, las importaciones podrían ser algo relevantes en la medida de que, pues, que se haya devaluado el peso, toda una oportunidad de revertir el tema de utilidades, ¿no? Porque podrías ganar más dinero con la inversión que habías hecho. Sin embargo, también es una amenaza. Entonces, habría que trabajar con ello para ubicar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, decíamos, fortalezas y debilidades son características internas. Y esto es lo que se define como tales. Debilidades limitantes que pueden ser capacidad de la empresa para lograr los objetivos. ¿Okay? Capacidad, las fortalezas, las capacidades que te permiten lograr los objetivos, ¿no? Entonces tenemos internos y externos, como por ejemplo las oportunidades están del lado izquierdo porque son factores positivos que te permiten en un momento dado estar en el momento histórico adecuado para instalar un negocio. ¿Ok? Entonces habrá que hacer una listita para llenar esa matriz en los cuadritos del lado izquierdo. Y luego vamos a llenar por el otro lado, también igual, internos y externos, que son debilidades y amenazas, pero son los factores negativos. Entonces, ¿cuáles son las características internas que tiene tu negocio que de momento te impiden entrar o te detienen en cierta velocidad de crecimiento? Amenazas, cuestiones de orden externo, ¿no? Como lo que veníamos viendo ahorita. ¿Ok? ¿Me vas siguiendo hasta ahí, Dafne? Sí, profe. Ok. Entonces, todo esto, pues hay que redefinirlo porque este es un factor importante. Luego viene, ahora sí, tu ingeniería de proyectos. Si vas a tener animales importados, un pie de cría, ¿dónde los vas a recibir? ¿Cómo los vas a recibir? ¿Qué condiciones le debes de dar para que se reproduzcan adecuadamente? ¿Qué condiciones les debes de dar para que se desarrollen adecuadamente los alevines? ¿Qué condiciones hasta que lleguen a su valor de mercado? Y una vez que lo tienes en el valor de mercado, pues tienes otras cuestiones, ¿no? No solo en la administración del proceso, sino que ahora viene al tema de el mercado que vas a atacar. Y iniciamos la charla como a mí me gusta trabajarlo de esa forma. Empiezo primero con el mercado. ¿A dónde voy a entrar y cuánto voy a ganar? O sea, si no tienes una expectativa de negocio, no tiene sentido invertir. Nadie pone un negocio para perder dinero. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, necesito saber, decíamos, ¿qué tipo de ventas vas a tener? ¿Mayoreo, medio mayoreo, detalles? Ok, ¿quiénes son los de mayoreo? Porque en un momento dado podría ser en una línea de flujo de efectivo, el que te va a dar menos rate profit, te va a dar menos utilidades, porcentual, hablando de porcentaje de ganancia. Sin embargo, sí te puede dar, por otro lado, en función de volumen, más dinero que vender poquitos peces caros. Ahora, si hablas de especies o de razas, no sé si se han aplicado el tema de razas especiales, pues bueno, tal vez el costo de producción entre uno y otro no sea tanto, pero el valor de venta sí es importante. Y entonces ese volumen, esa diferencia, pues te va a dar más utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, una vez que defines cuál es el mercado para uno y otro,
yo voy a decidir a dónde le voy a cargar las pilas, con quién voy a invertir. Y entonces diseño mi sistema de producción para abordar ese mercado. ¿Sale? Ujú. Ok. Y entonces necesito saber cuánto vale ese mercado. Lo puedo medir en función de, no sé, necesito 3 millones de pesos para cubrir la República Mexicana, o para cubrir el estado de Jalisco, o para cubrir un mercado regional o local, ¿no? Muy bien. Ujú. O puedo decir, el mercado de peces particulares o peces exóticas tiene un valor de 5 millones de pesos. Entonces lo puedo medir en las dos balanzas. Una en Ujú. función del dinero, de cuál es el valor del mercado, y por el otro lado, cuál es el valor en función de piezas por venta, ¿no? Eso, imagínatelo en un diagrama de pastel, qué parte de ese 100% de ese universo quieres quedarte, el 5, el 10, no lo sé. Entonces, entramos al tema del valor del mercado. Bien, Ok. a ver, ayúdame a recapitular, Dafne. Ujú. Ok. Te escucho. Pues vamos viendo que una de las debilidades del proyecto inicial sería la falta de capital y pues a lo mejor fortalezas y oportunidades, pues sí tengo como a lo mejor algunas que me ayudarían a lo mejor con el proyecto, pero sí tendría que como analizarlas mejor para evitar que hubiera como algún fallo ahí. En amenazas, tenía como una duda. En amenazas entraría también como las competidores que yo tengo externamente. No, esos entrarían en el otro concepto que sería el valor del mercado. Esos Ok. competidores, no sé si sea posible saber cuánto venden, o qué tan preciso podría ser ese dato, cuánto venden, y ese sería tu valor de mercado. Ah, ok, ok. Ya. Entonces, en el valor de mercado, por ejemplo, profe, tendría que hacer yo como un análisis para saber qué tan rentable es mi proyecto, ¿no? Ese es el número más importante que necesitamos para decidir si le entramos o no le entramos. Ok. Sería como hacer un análisis, más o El estudio de menos, mercado. ajá, detallado de, pues si lo que yo pienso manejar, si es rentable o no. Así es. Sí, porque a lo mejor estamos pensando, no sé, un pez muy particular que te vas a traer allá del Himalaya o del Tíbet, no sé dónde, y las condiciones que necesitas para poderlo multiplicar aquí en tu acuario, pues van a ser muy caras, porque necesitas cierto tipo de instalaciones, microambientes, no lo sé. Ujú. ¿Ok? Entonces, esa sería una cuestión también muy interesante que entraría en el tema de la merma de tus utilidades. Todavía no llegamos a la definición del producto, ¿eh? Hasta que tengamos el estudio de mercado. Ujú. Ok. Por ejemplo, paisajistas de decoradores de interiores, por ejemplo, a mí me ha tocado ver unas cosas así medias chistosas porque se siente como vértigo, peceras en el piso. Peceras en el piso. Sí, en una Ah, ya. oficina de un cliente, y digo una oficina porque tiene varias oficinas, pero las oficinas corporativas de ese cliente, haz de cuenta, entras por un pasillo que no es propiamente un pasillo, sino que nada más, pues es cuestión de que es así como un jardín, pues, tiene plantas por aquí, plantas por allá, unas escaleras, y para llegar al centro donde están todos los ejecutivos atendiendo a la gente, en medio tiene, pues no sé, han de ser como unos 8 o 10 metros cuadrados transparentes, y abajo hay peces. Y evidentemente es un vidrio que permite que puedas pararte arriba de él, ¿no? Entonces Ujú. imagínate que abajo tienes agua
y estás parada en el vidrio transparente, se alcanza a sentir algo de vértigo, algo de emoción. Sí, sí me ha tocado ver ese tipo de decoraciones. Sí, son cosas así. Este cuate viaja mucho y seguramente de algún lugar sacó esa historia. Y pues así tiene una pecera en el piso, en vez de tenerla alta, pues en algún lugar, como a veces las usan tipo un muro transparente, que después ser un muro de agua, ¿no? Y ahí en ese muro hay como para dividir una estancia de otra estancia, y tienes ahí una pecera y cierto tipo de peces, ¿no? Que se ve muy bonito porque pues de un lado está la gente trabajando y te contiene el sonido, ¿no? Porque amortigua bien la pecera el sonido. Y se ve bonito. Otros lo usan, no sé, en su oficina o X, ¿no? Esos son consumidores y estaríamos hablando de paisajistas, decoradores de paisaje y decoradores de interiores. Esos serían unos clientes que probablemente los peces más exóticos, no sé si ellos sean buenos candidatos para comprar. ¿Cuántos o cuántas empresas de ese tipo conocemos y cuánto nos podrían comprar por periodos de tiempo? Cada 6 meses, cada mes. Y esto tendrías para qué saberlo, pues para poder en un momento dado decidir tu sistema de producción para las entregas que vas a tener cada determinado tiempo. ¿Ok? Esa es parte del estudio de mercado. Reconocer la plaza. Competidores, precios, servicios. Y así ya vas a saber de qué tamaño es el monstruo que hay que torear. Profe, por ejemplo, en una de las presentaciones en las cuales venían conceptos como costo variable y costo fijo, venía ese de servicios, una parte, y venía otro que era servicios públicos. Servicios, entonces, ¿qué vendría como abarcando? Pues puede ser que si les das crédito, puede ser que si les das algunas garantías. Ok. Y, por ejemplo, profe, ¿yo cómo podría a lo mejor calcular la depreciación en mi proyecto? Hay una, ¿cómo se llama? Una regla que tiene que ver con los, estoy buscando la otra transparencia, aquí está. Ok. Entonces, por ejemplo, eso de cómo calcular la depreciación, pues va a ser determinada por si es un producto eléctrico, una máquina, equipo eléctrico, si es un equipo mecánico, si es, y eso te va a dar el tiempo de uso. ¿Ok? Ok. Bien. Aquí estamos hablando de los gastos, ¿no? Ya entrando en tu plan de inversión. Esta era la que decías, ¿verdad? Sí, esta era la presentación. Ok. Entonces, vamos a definir cuáles son tus materias primas, el personal que funciona o que contratas cuando tienes incremento de la producción o de las metas de venta, por ejemplo. Lo que tienes como salarios fijos, correo electrónico, teléfono, publicidad, etcétera, etcétera. Todo eso entra en gastos. Y aquí tenemos entonces lo que significa
Los fijos es lo que definitivamente no cambia independientemente de la producción. Y los variables son los que van incrementándose según la producción. Muy bien. Aquí tenemos gastos, que estos son erogaciones que no necesariamente están implícitas en tu producción y que no necesariamente las vas a poder recuperar en el precio de venta, pero forman parte de tu erogación para lograr tu producto a la venta. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, por ejemplo, las instalaciones pues estarían dentro de los costos fijos, aunque más adelante pues van a tener un mayor valor. Equipos, máquinas, herramientas, todo eso pues se va a ir depreciando y eso va a perder valor. Muy bien. Ahora, yo tengo que saber cuál es el valor del mercado y cómo voy a planear mis ventas, ¿no? Y en base a esto, pues ya voy a tener un valor de recuperación, lo que es el triángulo verde. ¿Sí? Hasta aquí, pues todo esto es inversión. Todo esto tengo que tener, era lo que te preguntaba hace rato. Eso ahí incluye el capital de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿tenemos el capital de trabajo o no tenemos el capital de trabajo? Esa parte es bien importante porque muchos compañeros a la hora de poner sus veterinarias, ahí es en donde se les acaba la energía, porque no tienen capital para continuar entre que se introducen en el mercado, ¿no? Muy bien. Eso significa que esta parte está en números rojos, que podríamos llamarle valor de inversión, y aquí entramos a lo que es el punto de equilibrio. Este que es el punto de equilibrio, pues vamos a tener un valor en donde el negocio, por decirlo así, se convierte en un autoempleo, casi funciona solo, porque no te causa pérdida, ¿verdad? Pero aún no empiezas a recuperar. Empezarás a recuperar a partir de que llegas acá al punto azul, ¿no? Si tú entras en el mercado rojo, en el mercado, decíamos, el océano rojo, que sería el tema de precios, probablemente este valor se iría más acá, ¿no? En función de tiempo, tendrías más tiempo para lograr el punto de equilibrio. Okay. ¿Cuánto me cuesta producir una unidad de venta? En este caso sería un pececito, por ejemplo. ¿Y en cuánto lo voy a vender? Ok. Ok. La diferencia se llama margen unitario. Okay. Por ejemplo, profe, entonces en este concepto de el costo en el que, o sea, el precio en el que yo voy a vender la pieza, solamente tendría que meter el costo como que tuvo para mí el producirlo. O sea, por ejemplo, si yo invertí demasiado en el proyecto inicialmente, no todo lo que invertí se lo puedo como adjudicar al producto. O sea, por ejemplo, si a mí me costó unos 23,000 pesos el proyecto y esos 23,000 pesos completos no los puedo distribuir en todos los pececitos que se están produciendo. O sea, solamente tendría que distribuir lo que constantemente estoy comprando, como el alimento, el mantenimiento del material o esas cosas, es lo que sí le podría como adjudicar en ese costo. Bueno, si lo ves desde el punto de vista valor de inversión, tienes que decir, ok, si este valor de inversión es 23,000 pesos, los estoy trabajando durante un año, ¿cuánto me retribuirían estando en el banco? ¿Ok? O visto desde otra perspectiva, si hubiera pedido al banco ese dinero, ¿cuánto tendría que estar pagando? Y entonces ese valor que se llama el costo del dinero, lo tendrías que estar aplicando a tu producto de venta. Pero es la parte proporcional, o sea, los intereses que corresponden al mes corriente. Por ejemplo, ahorita vas a venderlo con el costo financiero del mes de abril. No lo vas a vender con el costo financiero de toda la inversión. ¿Sí me explicó? Uh-huh.
Ok, esos 23,000 pesos, puedes decir tú, es un valor de inversión a 3 años. Entonces, lo divides entre 3 años, son 60 meses, no, 36 meses, y el factor de interés que pueda llevar cada mes. Y eso es lo que vas a aplicar en el costo de ese mes. Ok. O sea, sería como planificar qué ingreso planeo tener como en un mes. Y en base a eso es como ver qué costo se le va a retribuir al producto. ¿Cómo vas a recuperar? Primero, para lo que vas a depreciar, Ajá. eso lo tienes que guardar en algún lugar porque más tarde, cuando ese equipo deje de funcionar, lo vas a tener que comprar. Entonces debes de tener ese dinero para el momento en que lo necesites. Y luego hay un rubro de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Imponderables, no sé, pasaste por un bache y se tronó la llanta, pues es un imponderable, o sea, hayas o no tenido buen mantenimiento, pues iba a pasar de todos modos, ¿no? Y hay que pagarla. Ah, sí. ¿Sí? Esto es esa parte, de aquí para acá. ¿Ok? Muy bien. Ahora entramos a la parte maravillosa que son las fórmulas. Necesito calcular mi punto de equilibrio, costos fijos más gastos, ¿ok? Eso queda dividido por precio unitario menos costo unitario, que es costos fijos más gastos dividido por el margen unitario, te va a dar punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio es relevante porque es el precio que va a tener tu producto. ¿Ok? Ese va a ser el precio del producto. ¿Sí? Ok. Para que logres el punto de equilibrio. ¿Cuántas piezas necesitas para lograr ahí? Entonces, aquí estaríamos hablando de esto, ¿no? No sé, 1,000 pesos, que vas a requerir de 15 pesos, costo unitario 22.50. Okay, entonces, a la venta, ¿en cuánto te quedan? 57, este sería tu costo unitario. ¿Sí? ¿Cuántos gastos tienes? Y aquí estamos, administrador, vigilante, secretaria, bla, 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 todo lo que es la oficina, más las instalaciones y la depreciación. Esto son tus costos fijos y tus gastos, ¿no? Ok. Eso se suma. Y el precio unitario, pues es a cómo lo vendes, ¿no? ¿Ok? Ok. Ahí está, tus gastos, lo que son gastos. Porque los necesitas para trabajar, pero no están directamente relacionados con tu volumen de producción. ¿Ok? Y esto, pues lo vas a tener que prorratear en el número de piezas que estás produciendo. ¿Ok? Aquí va el financiero. Este es parte de esto, ¿no? La depreciación. Pues tengo un carro, ese se deprecia, por decir algo, a los 200,000 kilómetros, que serían aproximadamente 6 años. ¿Okay? Entonces, pues mi carro me costó, por decir algo, 200,000 pesos, entre 6 años, más los intereses. Esa es la depreciación. Ok. Que no sé, a lo mejor tengo que tener ahí un ¿cómo le llaman? Un hidroneumático, que es un motor eléctrico, y ese pues se va a depreciar a 3 años. Por si algo, me costó 20,000 pesos y dura 3 años, entonces 20,000 entre 3. Y eso suma en el mes corriente a lo de la depreciación de vehículos.
bien. Entonces, lo que yo necesito es saber cuántos pececitos debo de tener a precio de costo, a valor de costo y definir el precio de venta. Entonces yo necesito, por ejemplo, 845 frascos en este ejemplo, con un valor de 100 pesos para llegar al punto de equilibrio. Aquí habría que sustituir con tus valores. Esto puede ser muy similar, esto por supuesto que no. Pero aquí ya tú podrías decir que yo puedo vender mi costo, mi precio de mercado es de 900 pesos, decías, ¿no? Tu PSC es súper especial. En 900. Ok, en 900. Pero a lo mejor, una vez calculando esto, mi punto de equilibrio me dice que 300 es suficiente, ¿no? Ok. Y ya entramos ahí en la discusión, que es cuál es el mejor precio que vas a obtener. Y el mejor precio, por definición, es el más alto que el mercado te pague. Ok. ¿Sí? Muy bien. Esto ahí lo tienes disponible, ¿no? Y aquí entraríamos, por ejemplo, recuperando, aquí estarían, por ejemplo, a lo mejor los guppies, aquí estaría, no sé, un ángel mármol, no sé, aquí estaría un japonés X, acá un japonés cabeza de león, un dólar, y acá los que tú dices, ¿no? Que yo no los conozco, pero bueno, aquí están. Serían estos, que te van a dar un valor de posicionamiento de 65-80%. Esto significa que tú tendrás un valor más alto. Caemos y luego en el de nicho. El de nicho es lo que estábamos platicando ahorita de los decoradores de interiores o los paisajistas. ¿Por qué? Porque para dar la caracterización, digo, yo me voy al tema del paisaje japonés, que ya ves que tiene arroyitos y tiene ahí carpas o no sé, algunos peces, pero no es cualquier pez, es un pez que te debe de dar la sensación de que estás en un ambiente japonés, ¿de acuerdo? Y ese es un nicho de mercado. Ok. Muy bien. Me voy al penúltimo tema. Este es lo que te decía. El océano rojo. El océano rojo es un valor en donde estamos queriendo ganar mercado a partir de la competencia por precios o cosas que nos está afectando la utilidad. ¿Ok? Ok. Pero tú me dices, no, yo tengo unos peces que son así súper especiales. Por lo tanto, yo estaría cayendo en este punto. Ya le di la vuelta a la competencia desgastante de los precios y caemos en el tema del océano azul. Y al migrar a ese tema, el factor precio, como estamos viéndolo aquí, pasa a segundo término. Okay. ¿Sí? Aquí, pues más o menos en el tema de competencia por servicio, por no sé, yo doy crédito, recupero los muertos, no sé, algo que tú puedas garantizar, pues bueno, entras en el tema de, pues más o menos vas a tener algo de participación de mercado, sin embargo, tus utilidades pues van a estar pues relativamente afectadas porque tus servicios o tus garantías están afectando tus utilidades. Uh-huh. ¿Ok? Okay. Uh-huh. Muy bien. Okay. Ahí vamos a dejar ese tema para trabajar sobre los conceptos que hemos visto.